segundo lugar debería ser para los reticulocitos. El parámetro nuevo, RDB que es muy bueno, pero para efectos de quienes empezamos a leer hemogramas, les sugeriría que tampoco lo consideren hasta tener más experiencia. El tercer parámetro, luego de los reticulocitos en orden de importancia, es la lámina periférica. Luego deben leerse las plaquetas y finalmente el volumen. Fíjense que para evaluar glóbulos rojos, para evaluar anemia, es importante contar con las plaquetas, porque vamos a ver que nos van a orientar. Hay algunas instituciones que cuando uno dice hemograma solamente le ponen hemoglobina y leucocitos, pero no plaquetas. Es importante que sí las tenga. Esta clasificación del doctor Winthrop eh, la publica, la prepara en el 57 y se publica en el 61. En realidad, él no tenía la intención, nunca la tuvo, de que fuera una clasificación para uso del médico general. Su objetivo como patólogo era ordenar las anemias y así poderlas estudiar, agruparlas. El error ha sido el transponer esa intención y ponerla al servicio del médico clínico, de ustedes. Y tiene muchas patas cojas que ahora no voy a decir. Desafortunadamente, tienen que aprenderla porque les van a preguntar en el examen teórico, en el ENAM, en el examen de la residencia, etcétera. Sí la deben aprender. Y de ahí a que la deban a usar, hay un gran trecho. Como pueden ver acá, se dividen anemias macrocíticas, que pueden ser megaloblásticas y no megaloblásticas, que es una clase teórica del día de mañana conmigo, anemias normocíticas y las microcíticas. En fin, ¿qué es lo que se debe usar? Esta fue la clasificación que se hizo para uso del clínico, la que se basa en reticulocitos. Ustedes evalúan la hemoglobina en los reticulocitos para allí sí establecer esta clasificación. ¿En qué se basan? En que si yo tengo los reticulocitos, vamos a escribir acá, si yo tengo los reticulocitos bajos o tengo los reticulocitos altos. Los reticulocitos altos se presentan en las anemias casi siempre por hemólisis. Para pregrado, no existen para ustedes las anemias por pérdidas, existe la anemia por hemorragia aguda, pero para ustedes no va a existir. Quiero que quede la idea que los reticulocitos altos siempre van a señalar hemólisis. En cambio, los reticulocitos bajos van a hablar de enfermedades hipoproliferantes. Básicamente las carenciales que van a ver es anemia ferropénica, anemia por B12 y por ácido fólico, que es la B9. También aquí caen la aplasia medular. ¿Y qué hago cuando los reticulocitos están normales? Para efectos de este curso de pregrado, mi recomendación es que lo incluyan dentro de los bajos, no separarlo en un grupo diferente. ¿Cómo yo sé cuando un reticulocito está alto o bajo? Normalmente tendrían que hacer un cálculo que se llama índice de producción medular, que es una fórmula bien aburridísima. La forma práctica que hacemos, porque no hacemos en la vida real ninguna fórmula, es ponemos una línea. Si los reticulocitos están más del 5%, digo que están aumentados, sin corregir, sin usar fórmula. Y si digo que están menos del 5, digo que están o normales o bajos. Y los coloco en esta categoría.
Así es que el 5 es nuestro parámetro de corte. Me dirán, pero ¿dónde está su bibliografía? No, el 5 es una convención práctica que hay entre los hematólogos, porque no hacemos fórmulas. Lo ideal es que ustedes hagan fórmulas. Hasta allí, ¿alguna duda, pregunta, doctores? Vamos a ver. Doctor, disculpe, Sí, usted menciona que el reticulocitos por debajo del 5% puede ser bajo o normales. ¿Cómo podría diferenciarlos entonces? yo quiero saber exactamente si es bajo o normal, tendría que ser ahí sí la fórmula. Eh, pero para este curso de pregrado, basta y sobra con que sepa que está en una de estas dos partes, o está aquí o está aquí. Y estas dos mezclas, los normales y los bajos, que sean solo una categoría, que sean, sepa que pueden ser ferropénica B12, B9 y aplasta. Eso lo vamos a practicar un poquito y sobre todo con mi grupo de prácticas vamos a ver esto, cómo se usa en la vida real. Gracias, doctora. Así es. Aquí, por ejemplo, tengo dos pacientes. Digamos que los dos van a tener 6 de hemoglobina. Los dos tienen una anemia severa. En uno de ellos el volumen, perdón, en los dos casos va a ser una anemia microcítica, digamos 60, rabiosamente microcítica. Yo sigo su forma de pensar. Diría, ay, hemoglobina baja y volumen bajo, eso es una anemia microcítica. Y podría ser anemia por enfermedad crónica, anemia ferropénica, beta-talasemia, sideroblastosis, en fin, un montón. Pero no me dan un diagnóstico. Y esa es la crítica a la clasificación que les decía el doctor Winthrop. No aterrizan en un diagnóstico clínico, aterrizan en una categoría, varias opciones. En cambio, si veo los reticulocitos, si están bajos o normales, diré, ah, es una anemia ferropénica. Y si están altos, diré, ah, es una anemia hemolítica muy específica que se llama beta-talasemia. Ahí sí pude aterrizar en un diagnóstico. Me afinó las cosas. Sin los reticulocitos no podría haber hecho eso. Me hubiera quedado solo en la categoría microcítico. Igual, en esos otros dos pacientes vamos a tener 6 de hemoglobina. Ahora va a ser macrocítico, digamos 120, como para que no quede duda, que es una verdadera macrocitosis. Igual que en el caso anterior, a lo máximo que yo aspiro con esto es decir, ah, es una anemia macrocítica. Puede ser megaloblástica, puede que no sea megaloblástica, puede que sea por B12, puede que sea de ácido fólico. Categoría. No tengo un diagnóstico preciso. En cambio, si tengo reticulocitos bajos o normales, diré, ah, es una anemia megaloblástica. En cambio, que si están altos, diré, ah, es una anemia hemolítica. Como corolario, fíjense que acá dice reticulocitos altos igual a anemia hemolítica. Fíjense que aquí dice reticulocitos altos y anemia hemolítica. Independientemente del volumen, los reticulocitos altos significan anemia hemolítica en este curso. Hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta? Bien, si no hay dudas o preguntas, vamos a avanzar. Muchas veces no van a tener el resultado de los reticulocitos, no hay disponible. Pero lo que sí les van a dar es la lámina periférica.
Cuando han estudiado laboratorio, les han hablado de estas palabritas espantosas, anisocitosis, oiquilocitosis, microcitosis, macrocitosis, por aquí me falta hipocromía y alguna palabra más que probablemente. Y no, no tienen valor, ningún valor, no tiene utilidad, no deben hacerle caso. Ustedes miran, pero necesitosis tienen diferente forma, diferente tamaño. Bueno, sí, pero no tiene utilidad para un diagnóstico. Cuando yo digo lámina periférica, me refiero a estas palabras, que son cinco, porque estas cinco sí me dan un diagnóstico o al menos una orientación. Por ejemplo, ortocromáticos, que son glóbulos rojos que tienen núcleo, que se ven en el hemograma, su presencia me dice o estoy ante una anemia hemolítica o estoy ante una deficiencia de B12. Me reduce el espectro diagnóstico. La policromatofilia, idéntico, o es hemólisis o es B12. La presencia de esquistocitos me dice que es una microangiopatía de la cual tienen una clase entera de anemias microangiopáticas. Drepanocíticos es una forma de anemia drepanocítica patognomónica. Y dianocitos o puede ser hepatopatía o puede ser beta-talasemia. Como se dan cuenta, son cinco palabras que sí traducen o aproximan mucho un diagnóstico, en tanto que las otras no, no sirven. ¿Hay que memorizárselas? Sí, hay que memorizarse estas cinco palabras. Uy, vamos a borrar para poder pasar. Finalmente, muchas veces tampoco tienen lámina periférica o esta no aporta ningún dato. Y en ese caso es cuando acudo a las plaquetas. Recuerden que al inicio les dije que las plaquetas importan mucho para evaluar una anemia. Por este hecho, dice, la mitad de los adultos que tienen anemia ferropénica cursan con plaquetas altas. ¿Cuán altas? Si mi valor normal de plaquetas es de 150.000 a 450.000, por alto significa de 451 para adelante. No hay un punto que yo les diga mientras más alto, ¿no? Independientemente de eso, solo la condición es que esté alto. Y si son viejos, hasta el 90% de los viejos que tienen anemia ferropénica cursan con plaquetas altas. En cambio, solo un tercio de los niños con plaquetas altas tienen anemia ferropénica. Ahí sí no sirve. Solo me sirve para adultos y para viejos. ¿Cómo debo yo ver? Digamos, es un viejo de 70 años que tiene la hemoglobina en 6. Digamos que va a tener reticulocitos. No, no me dan valores. No hay. En la lámina periférica es inaparente. Pero me van a decir que tiene plaquetas 800.000. Notoriamente altas. Esta asociación, digo, es una anemia ferropénica. Puede suceder lo siguiente, que tenga la hemoglobina en 6, tiene 50 años, tiene el volumen en 110 y las plaquetas en 500.000. Esta asociación tiene más peso que el volumen. Sigue siendo ferropénico. Pero el volumen está alto. No importa. Sigue teniendo más peso el volumen en las plaquetas. Uno ya después buscará que tiene volúmenes altos, que no sean ferropenia, pero sigue siendo ferropénico.
Hasta allí. ¿Alguna duda o pregunta? Todo claro, doctor. Ujú. Voy a borrar aquí para poder pasar y no estorbe en la siguiente. la- Siguiente punto. Sobre interpretación de serie blanca de leucocitos. Acá hay más problemas todavía. El primer problema son los nombres. Hay 5 nombres. Glóbulos blancos. Bueno, luego viene esta palabrita, mieloide, que la van a escuchar en este curso, en este capítulo, a cada nada. Por decirles, en síndromes mielodisplásicos, en síndromes mieloproliferativos, crónicos, agudos, en fin. Leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica. Luego, mieloproliferativos, TH negativo. En fin, mielo. ¿Qué significa? ¿Qué deben entender cuando leen la palabrita mielo? Mielo hace referencia que la enfermedad, que la neoplasia de la que están hablando, afecta a los neutrófilos, a los basófilos, a los eosinófilos, a los monocitos, pero no a los linfocitos. Es más, afecta a los glóbulos rojos y afecta a las plaquetas. Todos estos son mielo. Mieloalgo, mielodispásicos, mieloides, mieloproliferativos, mieloalgos, mielopatías. Si yo digo leucemia mieloide crónica, debo entender entonces que es un cáncer que afecta a neutrófilos, glóbulos nacionales, macrófagos, plaquetas y glóbulos rojos, que hasta los glóbulos rojos allí son neoplasias. En cambio, los linfocitos se hablan en síndromes linfoproliferativos. Recuerden que estos son los síndromes mieloproliferativos, si aquí se quieren llamar. No tienen nada que ver uno con el otro, en absoluto. Aclarado lo que es mielo. Otro nombre son granulocitos, que acá no he hecho mucho bochinche y les he puesto no usar. ¿Por qué no se debe usar? Porque en la traducción del inglés al castellano hay dos nociones diferentes. Hay dos formas de traducir diferentes, la mexicana y la europea, y no coinciden. Por eso ni siquiera me atrevo a hablarles más de eso, solo decirles no usen la palabra granulocitos si la leen en un libro o bien esa parte. Y me quedo con dos nombres, leucos y neutrófilos. Voy a borrar esto entonces. Y esto. Los leucocitos. Los leucocitos son un término más grande que neutrófilos. Neutrófilos solamente hace referencia a segmentados más bastones. En cambio, los neutrófilos son la suma de neutrófilos, leucocitos, perdón, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos. Solo que aquí no se incluye a los glóbulos rojos y no se incluye a las plaquetas. Y esa es su diferencia con mielo. En leucocitos es más restringido que la palabra mieloide. Cuando ustedes evalúan serie leucocitaria, serie blanca, o aprenden a evaluar neutrófilos o aprenden a evaluar leucocitos. Hay de las dos formas.
Cuando ustedes evalúan serie leucocitaria, no van a hablar de los linfocitos. Vamos a borrar. Acá es más de lo anterior, donde les explico a qué refiere cada término, es como les he hablado, y que me interesan mucho los neutrófilos. Am, Dos aclaraciones. Van a encontrar personas que quieren, les dicen, ay, mis defensas están bajas, o los antibióticos me bajaron las defensas, o N cosas, o que quiero subir las defensas. Las defensas, desde el punto de vista de un médico que ejerce la profesión, son los neutrófilos. Si quiero evaluar defensas de alguien, miro los neutrófilos. No me interesan el resto de cosas, solo los neutrófilos. Cuando ustedes han hecho pregrado, laboratorio, casi seguro estoy que les han dicho, el alumno tal exponga sobre eosinófilos y habrá dicho causas de eosinofilia, causas de eosinopenia. El alumno Juanito exponga de basófilos, causas de basofilia, causas de vasopenia. Y así por el estilo con cada uno. Y eso no es evaluar un hemograma con los leucocitos. No se hace. Jamás se les ocurra decir en un hemograma, doctor, le interconsulto porque tiene basófilos bajos y eosinófilos altos. Eso no lo hagan porque no han entendido qué tienen que hacer. Me llaman porque han evaluado neutrófilos o leucos. Yo prefiero neutrófilos, pero existe bibliografía de leucos. No por cada uno de sus factores, de sus componentes. ¿Por qué los neutrófilos me parecen, o yo estoy muy a favor y no de los leucos? Una razón es esta. Hay categorías de neutropenia que la van a hablar en la clase de neutropenia febril. Pero ahora diré que hay neutropenias leves, moderadas y severas. Sobre la severa, esa es la que importa. Yo no les estoy pidiendo que se acuerden todos estos puntos de corte. Ustedes deben acordarse de este punto de corte, de los 500, para ponerlo en sencillo. Si un paciente tiene de 500 neutrófilos segmentados y bastones para arriba, debe vivir, no se me debe morir. En cambio, si los tengo hacia abajo, lo más probable es que se vaya a morir en el corto o mediano plazo. Y esa es la forma que ustedes evalúan pronóstico de leucocitos. Existe un término infeliz que lo van a leer, deben haberlo tocado, que es este de aquí. Hace muchos años se creó la categoría, la enfermedad agranulocitosis, que los gringos estadounidenses dijeron, no, para mí no existe, para mí existe neutropenia profunda. Traten de no usarlos, no hacerles caso, no se metan con esos términos. Lo único que quiero que sepan es de los neutrófilos 500. Arriba vive, abajo muere. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? ¿Por qué neutrófilos sí, leucocitos no? Otra razón es esta. Tenemos dos pacientes. El paciente A, que tiene leucocitos 5000 normales. El paciente B, que tiene leucocitos 3000. Hay leucopenia. Y el diferencial de ambos en lista aquí. En el paciente A tiene desegmentados el 1%,
En el paciente B tiene segmentados 90%. En cambio, el linfos es al revés. El A tiene 99 de linfos y el B 10 de linfos. ¿Qué debo hacer? Debo buscar cuántos neutrófilos hay. 1% de 5.000. Ahí es 10%. Ahí es 1%. Acá yo me he equivocado. Me saldría un RAM de 50. En cambio aquí, 90% de 3.000. 3 por 9, 27. 2.700. Ahora que ya sé los neutrófilos, ¿cuál de los dos se va a morir? ¿Y cuál de los dos va a vivir? De acuerdo al anterior, menos de 500, este es el que corre riesgo de morirse. Y este, bueno, debe vivir en teoría. Si los dos pacientes acudieron por tener fiebre de 39 grados, a uno le diré, al paciente A le diré, mire, su condición es grave, es crítica, usted se queda hospitalizado, usted recibe antibióticos en la vena. En cambio, al paciente B le digo, mire, su condición no es grave, sí, tiene usted fiebre, tome Panadol, vaya a la casa y nos vemos en consultorio externo. Adiós. ¿Hasta allí entendido? Fíjense la diferencia que hay entre interpretar neutrófilos y leucocitos. Ustedes dirán, pero, por ejemplo, si es que todavía se usa en estas épocas, Barreras, y un libro que me gustaba más que era Cecil, que ya nadie lo usa, le prestaban más atención a los leucos, más que a los neutrófilos. Existe eso. Yo estoy diciendo de lo que yo considero, en mi experiencia es mejor, es preferible interpretar neutrófilos antes que leucos. ¿Hasta allí alguna duda o pregunta? Doctor, Dos por... disculpe, Sí, 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 adelante, doctor. ¿podría mencionar nuevamente lo que era lo de amiloide y lo de los leucocitos, por favor? Lo de los neutrófilos. Aquí. Eh, Cuando ustedes lean la palabra mieloide en este curso, deben entender que la enfermedad afecta a la serie blanca, a los leucocitos, a los glóbulos rojos y a los megacariocitos. Afecta a casi todos, pero no afecta a los linfos porque los linfos son otra raza. Son los vallejianos de la mitología. No, no tienen nada que ver con los otros tres, no comparten nada más que el mismo cuerpo. Si un paciente tiene linfoma, por ejemplo, es una patología de linfocitos. Ahí sus glóbulos rojos son normalitos, sus plaquetas normalitas, sus neutrófilos normalitos, sus chistes son los linfocitos. En cambio, si alguien tiene una mielodisplasia, ahí los glóbulos rojos son los malvados, son los enfermos, los megatrocitos son enfermos, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos son enfermos, pero los linfos son los sanitos. Se complementan, pero no se cruzan. El término leucos es más amplio que el de neutrófilos. Neutrófilos es el término que deben aprender, es la palabra que ustedes deben aprender a evaluar para pronóstico, que lo acabo de mencionar, y para diagnóstico, que ahorita vamos a ver. Yo puedo hacer un diagnóstico en base a los leucocitos. Mi recomendación es que no. Sí se puede, pero mi recomendación es que no, porque se requiere tener mucha memoria, mucha memoria. Ya si ustedes van a usar ChatGPT, sí, ahí sí podrían funcionar los leucocitos, porque van a tener muchas variables ya analizadas, pero por sí solo, su cerebrito, al inicio no. Un error frecuente al evaluar, insisto, glóbulos blancos, es decir,
Haz la interconsulta hematología porque tiene linfocito cero. O haz la interconsulta hematología porque tiene muchos linfocitos 90%. Y no, eso no se debe hacer. Si hacen interconsultas por linfopenia, no. Interconsultas por linfocitosis, no. Inclusive, se habrán fijado que aquí yo no he hablado bastones y abastonados. Paréntesis. El término correcto es bastón. La traducción mexicana que se hizo fue la que incrustó la palabra abastonado. Eh, es espantoso, ¿no? No existe la palabra abastonado, existe el término bastón, pero muchos libros por el uso ya lo han incluido. Estos términos a ustedes en laboratorio les han dicho, ay, fíjense en estos, porque si están altos, hablamos de desviación izquierda. En cambio, si tengo los segmentados altos, hablamos de desviación derecha. Ambos conceptos son bien viejos, de la década del 68 específicamente, porque no había otra cosa, no había laboratorio. Y yo casi no les he puesto en esto, no les voy a inculcar en esto, porque sé que les han dicho sus profesores de medicina, también les van a hablar. Diga usted, fulanito de tal, defina qué es desviación izquierda. Ah, usted no sabe. Mm, Son términos viejos, subjetivos. Si uno va a Gringolandia y se pone ahí a decir, ay, este paciente tiene desviación izquierda, lo van a ver como cosa rara. Se suponía que la desviación izquierda es infecciosa, inflamatoria, mientras que la desviación derecha es únicamente inflamatoria o farmacológica. ¿Cómo era la gracia? En el caso de la derecha, digamos, vamos a tener de leucocitos 20.000, una leucocitosis. Y en la fórmula, bastones hay 1%, segmentados hay 90% y linfocitos hay 9%. Hay un predominio de los segmentados. A eso se refiere con desviación derecha. ¿Es necesario aprenderla? No, solo tiene un valor histórico. Y en el caso de la desviación izquierda, vamos a poner acá igual, tengo leucocitos 20.000, pero acá tiene que haber abastonados, esa horrible palabra. Hay dos formas de definirla cuando en porcentaje superan el 5% o en términos absolutos cuando son más de 500, ¿no? La palabrita 500, ¿no? Siempre van por ahí. Unos me dirán, pero doctor, yo he leído que la desviación izquierda no es a partir del 5, sino yo he leído acá es a partir del 10. Y algún acucioso puede encontrar bibliografía que dice 7. Esa es una de las patas cojas de la desviación izquierda. Hay 3 puntos de corte. El que ahora se usa más es el de 5, ¿no? Por eso les decía es subjetivo. Entonces, digamos, daría acá, vamos a borrar acá, envía de bastones a este paciente 10%, digamos. De segmentados tendría 80 y de linfos tendría 10, ¿no? Acá tenemos una gran cantidad de bastones y eso se habla de desviación izquierda. Y si ustedes lo ven, deberían decir, ay, es infecciosa, en fin, N cosas. Tiene utilidad muy limitada, porque insisto, es subjetiva. Para este curso les van a preguntar, afortunadamente no. Para el ENAM tampoco, pero en su vida práctica todavía hay profesores que le aplican esta técnica vieja. Mi recomendación es que no la use, que no la use. Pero si algún profesor les enseña, bueno, lo mismo, ¿no?
Cuando hablan del hemograma y de leucocitos, les decía, un problema también era de que hablen de eosinofilia, eosinopenia, monocitosis, y en fin, todas estas cosas, ¿no? Que no se debe hacer. Pero doctor, a mí me han enseñado que la eosinofilia, sobre todo si es a partir del 12%, en fin, puede ser una alergia a parásitos. Sí, puede ser alergia a parásitos, pero eso no les debe orientar a la evaluación de una de la serie blanca. No les lleva a un diagnóstico. No porque yo tenga eosinofilia del 20% me va a decir, ah, tiene un asma o tiene, no sé, parasitosis tipo enteroides. No, tampoco sirve de pronóstico. Eso se ve en posgrado. Entonces, para efectos prácticos, no lo interpreto. Para empeorar las cosas, durante muchos años han existido estos términos espantosos, creados en la década del 70 con muy buena intención. Linfocitos atípicos y activados, sobre todo el primero. ¿Cuál es el problema con este término? Primero, ¿qué es? Son linfocitos B que se preparan para producir anticuerpos. Y los activados son los mismos linfocitos B que ya están produciendo anticuerpos. No dicen nada más. El problema radica en que ustedes, en patología, les dicen, mire doctor, tengo mi biopsia de mi papá Nicolau y dice células atípicas. Ah, entonces es una NEC, un cáncer de cervix uterino. O le dice, mire doctor, me han hecho una endoscopía y sale que tengo células atípicas. Ah, tiene usted cáncer de estómago. Entonces, ha quedado incrustado en su cerebro que la palabra atipia es igual a cáncer. Extrapolan ese conocimiento y me dicen, doctor, en este hemograma tiene 40% de linfocitos atípicos, esto es un cáncer, es un linfoma. Y no, nada que ver, es un error. No, no dice nada, no apunta a nada. Pero ¿y si tiene 100 de atípicos? Nada, no hablo nada. En pregrado, nada de nada. Borren esas palabras, no significan nada, son confusoras, distraen de su diagnóstico. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Yo sé que tender clases es aburrido, estarán muchos comiendo, pero ya voy a acabar, pero les pido 5 minutos más de paciencia. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Bien. Suelo terminar la clase hablando de este término, pancitopenia. Me interesa. Cuando una serie, ¿a qué llama usted serie? Defíname qué me dice por serie. Cuando yo digo serie o leen serie en hematología, hay serie roja, es una, existe la serie blanca, es la número 2, y la serie megacariocítica. Son tres series. Si una serie cualquiera está comprometida hacia abajo, hablo de citopenia. La citopenia puede ser anemia, leucopenia, etc. Si son dos series, cualquiera de ellas, hablo de bicitopenia. Y si hablo de las tres series, sería una tricitopenia. Pero esta de las tres series se le conoce como pancitopenia, que es lo que vamos a hablar hoy día. Entonces, a eso me refiero con pancitopenia. Lo que vamos a hablar ahora se aplica tanto para dos como para tres series, para pancitopenias y para bicitopenias.
Las pancitopenias o visitopenias se dividen en dos. De esta gráfica es que viene una de las preguntas para su examen práctico que toman con el doctor Carrasco. Las centrales, cuando digo centrales porque la causa es la médula ósea, y las periféricas, donde no es la médula ósea. O dicho de otra forma, cuando es central, llaman al hematólogo. Cuando es periférica, no me llaman, porque es otra la especialidad que tiene que ver. El 20% de casos son centrales, son las más raras. Las periféricas son las más frecuentes. En orden epidemiológico está la deficiencia de B12 en primer lugar dentro de las centrales, seguido en tercer lugar, ¿ok? En segundo lugar, por las leucemias agudas y en tercero, por la aplasia medular. Y de ahí siguen más cosas raras. En cambio, en la periférica, el primer lugar se lo lleva patología de vaso, sobre todo hiperesplenismo. Puede ser también esplenomegalia. El número 2, las hepatopatías. Y el 3, ya otros órganos. Viene pulmón, etcétera. Ese es el orden epidemiológico. Si tengo una pancitopenia periférica, ¿qué debo pedir? ¿Pediré un aspirado de médula? No. Debo pedir una ecografía para evaluar hígado y vaso. ¿A qué especialidad debo llamar? ¿A un hematólogo? No. Llamaré al hepatólogo, alias gastroenterólogo. ¿Cómo las diferencio? Ahí vamos. ¿Hasta ahí nos entendemos? Doctor, disculpe, lo de la ecografía, ¿para qué era? Disculpe. La ecografía de la barriguita, de la pancita, es para ver si la ecografía me dice, hay esplenomegalia masiva. Esa es la causa de la pancitopenia. O me dice, hay cirrosis, ecografía compatible con cirrosis, hígado chiquito. Ay, esa es la causa de la pancitopenia, para ver si es el hígado o es el vaso el responsable. Gracias, doctor. Em, esta tabla, en realidad, se publicó, pero no se le criticó mucho porque tiene errores groseros, pero me gustó en lo particular porque sistematiza cómo debo enfrentar una pancitopenia para alumnos de pregrado. Se las presentaré. Dice, la hemoglobina. Si la hemoglobina es menos de 6, piense que es central. Si es más de 8, piense que es una pancitopenia periférica. Leucocitos, menos de 1000, central. Más de 1500, periférico. Neutrófilos, RAN es neutrófilos, menos de 500, central. Más de 1000, periférico. Y plaquetas, menos de 20.000, central. Más de 20.000, periférico. Tiene dos grandes críticas que hicieron que esta propuesta de clasificación no fuera ampliamente aceptada, pero yo le enseño por qué los va a ordenar. La primera es esta. Se creó intervalos. ¿Y qué sucede si la hemoglobina cae en 7? Bueno, pues nada, no sé cuál es. Cae en la zona gris, indeciso. Y si tengo los leucocitos en 1200, bueno, también es la zona indecisa donde no puedo ni para atrás ni para adelante. Y si los neutrófilos me salen 800, igual. Esa fue su mayor pata coja. Quienes la idearon no consideraron este detalle. Pero su ventaja, y la que yo escojo, es que fíjense, las pancitopenias centrales suelen ser severas y las periféricas suelen ser leves
o moderadas en su valor. Decía la tabla original que no era necesario que se cumplan las cuatro condiciones, bastaba con que se cumplan dos. Y que en caso en esta evaluación no se pudiera definir si era central o periférico, se repitiera la evaluación a las 72 horas. Vinieron otros algoritmos y la pobre pasó, pero en fin, me ha servido para presentarles que las centrales son severas y las periféricas son leves a moderadas. Hasta allí, ¿alguna duda o pregunta? Tengan presentes estos valores, ¿requiere de memoria? Sí, requiere de memoria. Esto es un hemograma de la vida real. Estos son los leucocitos. 500. La hemoglobina en 6,5 y las plaquetas en 8. Primero hablemos si es central o periférico. Tenemos una pancitopenia. La hemoglobina está en 6,5. Central es menos de 6. Y periférico es más de 8. Entonces no da, cae en la zona gris. Leucocitos. Leucocitos para central es uy, menos de 1,000 y periférico más de 1,500. Y tengo de leucocitos 500. Ah, tengo un central. Neutrófilos. Tengo 20 neutrófilos. Menos de 500 más de 1,000. Sería también central. Ya tengo dos. Y las plaquetas, menos de 20 y más de 20. Tengo 8,000. Tengo tres. En este caso, tengo tres criterios de central y uno gris. Entonces digo, esta es una pancitopenia central. Nos entendemos. Una vez que ya sé que es central, me pregunto, ¿es por B12? ¿Es una leucemia aguda o es una aplasia medular? Si es que fuera por B12, voy a esperar que el volumen esté alto. Si es que hay una leucemia aguda, hay una palabra clave que la vamos a hablar en la siguiente clase que se llama blastos. Miremos el volumen. ¿Cómo está el volumen? 84. No, no está alto, al contrario, medio chiquitito. Así no es B12. Blastos. ¿Hay la palabra blastos en alguna parte de Acanga? No hay ni una maldita palabra. No, no hay blastos. Pero no dice blastos cero, porque muchas veces si no escriben la palabra blastos es porque no hay. ¿Y cómo sé si es aplasia medular? Por esto de acá, fíjense. En una pancitopenia central, como esta, puede suceder una de dos cosas. Lado A, lado B. Puede ser que acá tiene de leucocitos 500, recuerden. Puede ser que en el lado A, la opción A, tenga este hemograma. 90 de segmentados contra 10 de linfocitos. Voy. Y en el lado B al revés. 10 de segmentados contra 90 de linfocitos. Puede haber pancitopenias centrales donde esté más afectados los linfos o pancitopenias centrales donde estén más afectados los neutrófilos. Cuando la pancitopenia afecta más a los neutrófilos, digo que es aplasia medular. Cuando la pancitopenia afecta más a los linfos, digo, puede ser una mielodisplasia, puede ser por fármacos o infecciosa. ¿Cuál de las dos ven aquí? Verán que los neutrófilos, si no están dormidos, suman 4% y que el 94% son linfos. Es decir, esta pancitopenia central afecta más
a los neutrófilos. Por consiguiente, es una aplasia medular. ¿Hasta ahí nos entendemos? ¿Alguna duda o pregunta? Vamos a ver un ejercicio más. Ya sé que están aburridos. Vamos a acabar con eso. Como les digo, 2 minutos más de su paciencia. Doctor, disculpe, cuando se afectaban más los linfocitos, ¿para qué patología era? Cuando hay más de neutrófilos que linfos, es aplasia. Cuando es al revés, cuando hay más linfos que neutrófilos, mielodisplasia o fármacos o virus. ¿Siempre tiene que ser 90-10? No, puede ser 80-20, 70-30, 40-60. El asunto es que uno sea más que el otro. Vamos a ver, tengo leucocitos bajos, plaquetas bajas, perdón, hemoglobina baja y plaquetas bajas. Tengo una pancitopenia. ¿Central o periférica? Mi siguiente pregunta. Los leucocitos, 1100. Recuerden que el leucocito, si es que es central, tendría que ser menos de 1000, y si es periférico, más de 1500. ¿Dónde salió? Zona gris. Hemoglobina, 7. La hemoglobina, si es central, debería ser menos de 6, y si es periférica, más de 8. Salió 7. Zona gris. Plaquetas, 21.000. Esta sí le puedo saber. Las plaquetas, más de 20.000, menos de 20.000. Si es menos de 20 es central, más de 20 es periférica. P. Este es más de 20, sería periférico. Muy bien. Me falta un criterio más para poder definir central o periférico. Vamos a los neutrófilos. ¿Cuánto están? 750 neutrófilos. Los neutrófilos. Es central, menos de 500. Es periférico, más de 1000. A mí me salió 750, ni para ti ni para mí. También es gris. Este hemograma, entonces, tiene tres criterios que no puedo evaluar. Gris, ni para atrás ni para adelante. Y solo uno de ellos me dice periférico. ¿Puedo llegar a una conclusión? No, Nis. Cuando no puedo hacer eso, espero y repito esta evaluación a los 2 o 3 días, que se va a decantar por uno u otro lado. ¿Me he dejado entender hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? Em, Ahora imagínense que de verdad hubiera sido una central. Sin una imaginación. Hubiera salido con 100 de leucos, 5 de hemoglobina, en fin. Acá 2000 plaquetas, en fin. La cosa que hubiera sido una pancitopenia central. Imaginemos. Fíjense esta diferencial. ¿Quién más hay? ¿Quién predomina sobre el uno sobre el otro? Hay más neutrófilos que linfos. Cuando hay más neutrófilos que linfos, podría yo decir, esta podría ser, en mi imaginación, en el caso que hubiera sido central, una mielodisplasia, de repente algún fármaco o de repente alguna infecciosa. ¿Se dan cuenta de la diferencia de este con el de acá atrás? Ay, perdón, con este de acá. Aquí ha sido un notorio predominio de los linfos. En cambio acá es más notorio el predominio de los neutrófilos. Y finalmente, en este hemograma obviamente tiene pancitopenia. Tiene solamente 60 leucocitos, uno para cada cabello. Tiene de leucocitos hemoglobina 5 y plaquetas 26. Estas rayas significan no que no hay, sino que la máquina no puede leer, tiene un límite de lectura. En este caso,
¿Puedo yo saber si es central o periférico? Vamos a ver. Por los leucocitos es central. La hemoglobina es central. Las plaquetas periféricas. Dos centrales diría, esto es una pancitopenia central. Y de ahí ya tengo que averiguar si es aplasia, leucemia o B12. Descartaría B12 porque el volumen está chiquitito. No hay la palabra blastos aquí. Probablemente sea una aplasia, en fin. Hasta ahí llegamos, doctores. ¿Alguna duda o pregunta antes que se terminen de dormir? Si no hay dudas y preguntas, me va a faltar hacer esta clase de hemograma eh, sobre al revés. Hemos visto las pancitopenias cuando las series tiran hacia abajo. Ahora vamos a ver en la siguiente parte, en otra clase, cuando tiran hacia arriba. Solo aún en la siguiente clase. Esta clase agradecería si se lo voy a enviar a mis alumnos de práctica para que la compartan con ustedes y todos la roten y la puedan tener. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Muy bien, doctores. Si no hay más dudas, hasta aquí llegamos. Gracias, doctor. Gracias Gracias, por doctor.